Cuando llega Jesús, las heridas no duelen, ya no hay enfermedad que no puedas vencer, porque solo en su nombre se rompen las cadenas, porque solo en su nombre es que puedes vencer. Gloria a Dios. El Señor le bendiga rica y poderosamente en este día, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús, su hermano en Cristo, Fran Segovia, para servirle, del programa Nuevas de Salvación. Vamos a continuar con el libro de Apocalipsis, los estudios que hemos venido semana a semana trayendo para que la audiencia, la iglesia, conozca los tiempos que vendrán en estos finales acontecimientos para la humanidad. Una palabra bíblica grandiosa es la resurrección. Les he mencionado anteriormente que la resurrección, desde un punto de vista judío, de acuerdo a los sabios, y vemos también esto reflejado en las Sagradas Escrituras, la resurrección se relaciona con el reino. La resurrección es una etapa de transición de esta realidad hasta el reino. Así que cuando hablamos de la resurrección, debemos verla como una victoria, debemos verla como poder de reino, autoridad de reino. Y eso es exactamente lo que nos revela el libro de Apocalipsis, en donde lo dejamos la semana pasada. Dicho esto, tomen su Biblia y ábrala en Apocalipsis capítulo 11. La semana pasada nos enfocamos en los dos testigos, quienes tenían el poder para cerrar los cielos, de modo que no lloviera, y para convertir el agua en sangre. Fuego saldría de su boca, y Dios se aseguraría de que su testimonio, su profecía, su instrucción, que conduce al arrepentimiento, fuera escuchada por todos. Y cuando terminaron sus profecías, estos 42 meses, vemos algo muy importante. Vemos que ellos fueron derrotados por el enemigo. Ellos fueron vencidos por la muerte. Pero la muerte no es nuestro final. La muerte es una transición, la muerte es preparación para la resurrección. Mire conmigo, como le dije en el libro Apocalipsis, donde quedamos en el estudio pasado, Apocalipsis 11, versículo 11. Leemos estas palabras. Y aconteció que después de 3 días y medio, eso es significativo porque la última mitad de la semana 70 de Daniel dura 3 años y medio. Ahora estamos viendo un periodo de 3 días y medio. ¿Y qué sucede? Dice aquí: y el espíritu de vida de Dios entró en ellos. Lo que les sugeriría es esto. Todo su mensaje se trataba de arrepentimiento, y el arrepentimiento engendra la vida. Veremos que estos dos testigos, ¿a quienes le hablaban? Bueno, de una forma su ministerio, su profecía, su testimonio era para Israel. Y la importancia de ello radica en que Dios, durante esos 3 años y medio, traerá vida a Israel. Y noten lo que vemos aquí. La terminología es muy importante. Cuando la Escritura dice, y el espíritu de vida entró en ellos de parte de Dios, es muy similar a lo que leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, sobre cómo Dios le dio vida a la humanidad. Vemos algo similar aún en la segunda creación, una creación de reino en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Bueno, avancemos a la segunda mitad del verso 11, cuando este espíritu de vida de Dios entró en ellos. Leemos que se pusieron sobre sus pies y gran temor cayeron sobre todos los que los vieron. Ahora, lo que quiero que veas es esto, que cuando vamos a través de los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis, vemos estos juicios, que la ira de Dios, juicio consumidor, manifestándose y destruyendo 1/3 de la humanidad. Nada de eso produjo un cambio en la gente, un arrepentimiento. Ellos rechazaron arrepentirse y volverse de las obras de sus manos
con el fin de adorar a Dios. No quisieron adorar a Dios. Pero podemos ver esto. Por el mensaje de arrepentimiento, por medio de la resurrección, un gran cambio ocurrió. ¿Por qué lo digo? Mira de nuevo y dice, gran temor cayó sobre todos los que lo vieron. Verso 12. Y escucharon una potente voz del cielo que les decía a estos dos testigos, y lo que le dijo la voz a ellos fue lo siguiente. Verso 12. Suban acá. Y ellos subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Verso 13. Lo que podemos decir sobre esto es que Dios está obrando. Una y otra vez quiero enfatizar que lo que ha sido enseñado en este pasaje es que a través de su profecía y su testimonio, el Espíritu de Dios le dio vida. Vida que conquista la muerte, una vida resucitada o una vida de reino. Y aquellos que atestiguaron esto, aun cuando los odiaban, experimentarían un cambio en ello. ¿Por qué lo digo? Miremos el versículo 13. A esa hora hubo un gran terremoto. Bien, en las escrituras no sabemos si lo hemos mencionado antes. Hay un propósito para terremoto. Los terremotos agitan la tierra y producen un cambio. Lo que dice es que su resurrección y lo que supone de que esto nos enseña tiene un impacto que puede cambiar la tierra entera. Debería agitarte a ti y a mí. Bueno, aquí miramos y vemos que en ese momento hubo un gran terremoto y una décima parte de la ciudad, es decir, de Jerusalén, una décima parte de la ciudad cayó y 7,000 personas murieron en ese terremoto. ¿Por qué 7,000? Bueno, 7,000, si analizamos este número de una perspectiva del Antiguo Testamento, vemos que 7,000 es un número de remanente. Descubriremos que bíblicamente hablando existe una estrecha relación entre el término bíblico remanente y aquellos que son habitantes del reino. Veremos que remanente revela una conexión a los últimos días a la gente del reino. Otro punto que podemos ver aquí es que 7,000 incluye ese 1,000 que infiere completación y santidad. El punto es que el arrepentimiento no solo produce vida, que imparte santidad a las personas. Porque el arrepentimiento conduce a la gente a una conexión con Dios, con un Dios santo. Una vez más, mira el verso 13. Y en esa hora hubo un gran terremoto, y una décima parte de la ciudad cayó, y 7,000 personas murieron en ese terremoto, y el resto de ellos fue poseído por el temor, y le dieron gloria al Dios de los cielos. Bueno, esta es la respuesta apropiada. No importa dónde estemos, no importa lo que esté sucediendo en nuestras vidas, no importa con qué nos enfrentemos, lo que debemos es darle la gloria a Dios. Y de eso es lo que se trata. Alguien dirá, yo quiero vivir una vida exitosa. Una vida exitosa es esto. Tú no puedes controlar siempre lo que experimentas, dónde te encuentras, lo que pasas, qué otros te hacen. Pero tú puedes controlar esto. Cuando te sometes, cuando escuchas, cuando eres empoderado por el Espíritu Santo, tú puedes siempre darle gloria a Dios, a pesar de lo que esté pasando. Y eso es lo que conquista todas las cosas. Eso es lo que derrota al enemigo. Mucho de lo que el enemigo está haciendo, lo que está causando, lo que él busca que ocurra en tu vida, tiene el fin de desanimarte, de frustrarte, que te sientas derrotado y simplemente te rindas, que no tengas fuerzas ni poder. Pero cuando nosotros somos determinados, cuando confiamos y descansamos y dependemos del Espíritu de Dios para darle la gloria a Dios, Él será fiel. Y verás que cuando uno le da la gloria a Dios, viene una sensación de ánimo, una sensación de empoderamiento, una sensación de contentamiento que se produce cuando le damos la gloria a Dios. ¿Por qué?
porque estarás cumpliendo el propósito para el cual Dios te creó. Y cuando damos gloria a Dios, nos acercamos más a experimentar una intimidad con Él. Así que miremos al final del verso 13 y dice, y al resto de ellos, el temor se apoderó de ellos y le dieron gloria al Dios de los cielos. Bíblicamente hablando, recuerden que hay una conexión entre los cielos y el término reino. Entonces, aun cuando dice el Dios de los cielos, estamos hablando que el Dios, aquel Dios que establecerá su reino, Yahweh, porque el trono de Dios, y recuerden cuán importante es este término, el trono de Dios, es del trono de Dios dejando el cielo y viniendo a la tierra. En eso consiste el establecimiento de su reino. Miremos el verso 14. Ahora encontramos el segundo ay, ha pasado, y aquí el tercer ay viene pronto. Entonces, hasta el momento hemos visto 6 juicios de trompetas y ahora nos encontramos presenciando el séptimo. Hemos visto un primer ay, un segundo ay y ahora un tercer ay. Está por suceder. Noten lo que dice las Sagradas Escrituras sobre el tercero y recuerden algo. El número 3 tiene un propósito en la Sagrada Escritura. El número 3 se trata de revelar algo, documentar algo. Y veremos cómo el carácter, los atributos, la naturaleza, la voluntad de Dios está documentada en este tercer ay. Empecemos. Vean el verso 15. Y el séptimo ángel tocó su trompeta, y acontecieron grandes voces o sonidos en el cielo, y dijeron, mirad, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Mesías. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, lo principal que hemos visto hasta ahora en nuestro estudio en la segunda mitad de Apocalipsis, capítulo 11, es un énfasis en el reino. ¿Por qué lo digo? Resurrección. Y ahora vemos, por medio de este destello de la resurrección, vemos esa proclamación. Y esta proclamación anticipa lo que ocurrirá. Es decir, esto anuncia lo que será el resultado de un tercer ay. ¿Cuál será? Miremos la mitad del verso 15. Y aquí el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y su Mesías. Y Él reinará por siempre y siempre. O sea, por siempre y para siempre. Ahora, si eres sabios, te darás cuenta de cuán importante era este testimonio para aquellos 2 testigos. ¿Y de qué hablaron? Simplemente hablaron la verdad profética. Y en eso se halla el gobierno de Dios. Sabemos que cuando estas cosas sucedan, no estarás allí si eres un creyente. El rapto ya habría ocurrido. Nosotros estaremos en los cielos esperando el establecimiento del reino. Entonces, ¿por qué necesitamos leer esto? ¿Qué debemos aprender? Principios. Aprendemos mucho sobre el carácter de Dios. Y lo que vemos en estos juicios y en estos ayes es un aspecto del carácter de Dios, porque raramente es mencionado, enseñado entre el cuerpo de creyentes, que es rara vez mencionado, enseñado y en el judaísmo también, y nos da una imagen bíblica de Dios que gobernará sobre su creación. ¿Qué dice sobre Él? Que Él gobernará por siempre y para siempre. Déjame hacerte una pregunta. Él gobernará sobre toda su creación. Eso es una realidad pura. Es una promesa profética. La soberanía de Dios lo demanda y lo asegura. Aquí hay una pregunta que quiero hacerte. ¿Está este Dios gobernando sobre tu vida? Una de las cosas que el Mesías frecuentemente usaba cuando enseñaba sobre el reino de Dios, reiteradamente cuando quería revelar verdades bíblicas sobre el reino, usaba parábolas. Cuando escuchas esta palabra parábola, ¿qué viene a tu mente? Bueno, quizás piense en una pequeña historia que nos ilustre una verdad, con respecto a tributo o lo que sea. Pero la palabra parábola es además la misma palabra que usualmente es traducida como proverbios. Y sabemos que hay un libro de proverbios.
se llama Proverbios. Entonces, la parábola, esa palabra machao es la misma palabra que encontramos técnicamente, encontramos para gobierno. ¿Por qué lo digo? Porque la sabiduría, la verdad, el conocimiento, el entendimiento que el Mesías nos dio en su palabra, que también vemos en el libro de Proverbios, el propósito no solamente es aprenderlas, entenderlas, sino el propósito es que esa verdad, ese conocimiento pueda reinar en nuestras vidas. Esto es importante porque es únicamente cuando el Dios eterno gobierna sobre ti que tú tendrás acceso a todos sus beneficios para que las uses como un buen administrador de las cosas de Dios. Aleluya. Que sus atributos, su carácter, lleguen a convertirse en tu carácter. Por eso dice aquí, miren de nuevo, Él gobernará por siempre y siempre. Aleluya. Verso 16. Y los 24 ancianos que se sientan delante de Dios sobre sus tronos, ellos tienen cada uno su propio trono, ellos cayeron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Ahora hagamos una pausa. Nos hemos encontrado con estos 24 ancianos varias veces. Y si ves un estudio de los ancianos, solo encuentras con respecto a estos ancianos, aunque ellos tenían sus tronos, que lo vemos hacer con frecuencia, salen de sus tronos y caen sobre su rostro. Es un gran ejemplo de humildad y adoración, porque adoran a Dios. Eso es lo que hacen estos ancianos. Y así es como debemos realmente, si el gobierno de Dios está en nuestras vidas. Somos rápidos para adorar a Dios. Vemos su mover, vemos su actividad y somos movidos para adorarle. Eso es lo que están haciendo estos ancianos. Veamos de nuevo. Y cayeron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Verso 17. Y dijeron, te damos gracias, oh Dios, Señor de las huestes, quien eres y fuiste, y hay un cambio. ¿Y quién será? ¿Y quién vendrá? No dice esto. Esto es una anticipación al regreso del Mesías para establecer su reino. Ahora, mi pregunta es esta. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos realmente emocionados por el regreso del Mesías? ¿Cuántos de nosotros estamos realmente emocionados en cuanto al reino? Bien, antes de que diga yo lo estoy, probablemente no lo estés. Te lo digo. Bueno, ¿está tu vida reflejando el carácter del reino? Déjame decirte con otras palabras. ¿Estás viviendo una vida digna de alabanza? Las decisiones que tomas, cómo ministras tu vida, cómo ordenas las cosas, ¿refleja eso la realidad de que tú crees que el reino está en el horizonte? ¿O inviertes más en el reino de este mundo, el cual desaparecerá? Tan frecuentemente invertimos y nos esforzamos por cosas que Dios va a destruir Dios. Cosas que Dios va a destruir. Veamos el verso 17. Dice, habla de aquel que es, que era. Él se vestirá de poder, con gran poder, y gobernará. Gobernará sobre toda creación. Verán, ahora tenemos el privilegio de someternos a su gobierno. Pero cuando Él venga de nuevo, recuerda lo que dice en el libro de Juan. Dice, no he venido a juzgar a ningún hombre, sino que he venido para que tengan vida y vida en abundancia, para que puedan experimentar redención. Pero también necesitamos recordar esto. Las Escrituras dice, y todo juicio ha sido dado a Él, a su regreso. Y si recuerda, cuando vimos al Mesías en este primer capítulo del libro de Apocalipsis, luce muy diferente a cuando caminó en su humanidad. Cuando dejó el cielo, cuando se vació a sí mismo, como dice Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 2, y se vistió a sí mismo de humanidad, plenamente hombre, plenamente Dios. Lucía diferente. Pero cuando regrese, Él vendrá con una apariencia profética. Él representará la santidad, el poder y el juicio
del Dios Todopoderoso. Eso es lo que vemos en los primeros capítulos. Eso es lo que la Escritura revela ahora. ¿Por qué lo digo? Porque dice aquí que se vistió a sí mismo con gran poder para gobernar. Y el resultado lo da en el versículo 18. Aquí está el problema. Las naciones, los gentiles. Esta palabra no tiene nada que ver con que si tú eres judío o no. Esta palabra se traduce como naciones gentiles. Recuerdan lo que aprendimos. En el Nuevo Testamento, la palabra gentil o nación tiene que ver con aquellos que no tienen una relación de pacto con Dios. Y con aquellos que han rechazado el pacto con Dios. Con el Mesías, ¿qué pasará? Dice, y las naciones se enfurecerán. Y esta palabra para enfurecer es una palabra intensa. Es una palabra que representa que están fuera de control, airado, por lo airado que te encuentras. Porque tu ira ha venido. Tu ira ha venido para el tiempo de juzgar a los muertos y de pagar su salario a tus siervos, los profetas. Lo que dice aquí es esto, que Dios vendrá y le va a pagar a la humanidad. No te pierdas esto, es un principio muy importante. Él va a pagar su salario a los profetas santos que temen tu nombre, tanto a los pequeños como a los grandes. Y Él va a destruir a aquellos que tienen, como lo diríamos, las impurezas de este mundo. Entonces, lo que encontramos aquí es que Dios se moverá, Él juzgará, Él vendrá a través del Mesías para traer su salario, la paga que Él promete. Avancemos al verso 19. Estamos hablando del juicio de Dios y noten lo que vemos escrito aquí en el verso 19. Y Él, el santuario de Dios. Entonces, Él abrió el santuario de Dios. En otras traducciones aparece el templo. Es como decir el arca del pacto. Sigamos leyendo. Porque dice aquí, y Él abrió el santuario en el cielo. Y vi el arca de su pacto en este santuario. Y quizás, si no viene de un trasfondo judío, puedes que no recuerdes o sepas a qué se está refiriendo. Cuando hablamos del arca en el judaísmo, hablamos del arca que en el Antiguo Testamento contenía los 10 mandamientos, esas tablas en su interior, pero desde una perspectiva judía actual, cuando hablamos del arca de Dios, hablamos de algo que se encuentra en las sinagogas. Verás, las sinagogas están diseñadas para que podamos recordar los lugares celestiales, el gobierno de Dios, y lo que habla de lo que habla esa arca de Dios en una sinagoga es la Memorá. Y la Torá es la Torá, y la Torá es juicio. Y eso es lo que vemos aquí. Hay un juicio, y el juicio debe ser considerado de dos maneras. Hay un juicio en el sentido de condenación, pero también hay un juicio en el sentido de reivindicación. Y eso es lo que sucede aquí. Están juzgando a unos para condenación, a quienes lo rechazaron, y este rey está reivindicando a sus santos profetas. Ese es el punto que se está haciendo. Mira de nuevo lo que dice el verso 19. Y el santuario de Dios se abrió en el cielo, y el arca del pacto fue vista en el santuario. Y acontecieron relámpagos, sonidos, truenos, terremoto y un fuerte granizo. ¿De qué se trata toda esta descripción? Bueno, lo estudiamos hace unas semanas. Cuando vemos estas palabras juntas, vemos un fuerte recordatorio del monte Sinaí. Y cuando piensas en el monte Sinaí, ¿qué viene a tu mente? Bueno, los 10 mandamientos, está bien, la Torá, está bien. Pero desde un punto de vista muy simplista, cuando vemos las Sagradas Escrituras y vemos el monte Sinaí, deberíamos pensar en dos cosas. Una, la primera es cambio. Más que cualquier otra cosa, Dios quería traer sobre su pueblo en el monte Sinaí una nueva experiencia, un cambio celestial, un cambio de Dios sobre ellos. Y lo segundo que vemos aquí
en el monte Sinaí, es a Dios buscando revelar la verdad a la gente. Y quiero que notemos la relación estrecha entre verdad y cambio. ¿Saben? La palabra que aparece aquí, y lo hemos dicho antes, pero vale la pena repasarlo, la palabra en el libro de Éxodo 20, cuando Dios habla sobre el cambio que quiere traer sobre la gente, es la palabra que está hecha de dos palabras hebreas. La primera es Nisayon, que significa una experiencia, y la segunda es Nex, que es parte de esa primera palabra, aquello que es milagroso. Lo que Dios quería hacer en el monte Sinaí era traer un cambio milagroso sobre su gente, para que ellos reflejaran el reino, para que ellos se impartieran a la gente el carácter del reino, que es visto en sus leyes, estatutos y mandamientos. Y me dirás, ¿pero qué tiene que ver la ley con el reino de Dios? Bueno, si conoces algo sobre el reino milenial, el Mesías gobernará desde Jerusalén. Está ese famoso pasaje que dice, la ley saldrá de Sión y la palabra del Señor desde Jerusalén. El carácter del reino que el Mesías Yeshua gobernará por 1000 años es visto en la santidad, la justicia que está en los estatutos, en las leyes, los mandamientos de Dios. Esto puede resultar una sorpresa para muchos de ustedes, pero lo veremos en una manera innegable cuando entremos en un segmento más adelante en Apocalipsis capítulo 20 y vemos más de cerca el reino milenial. Pero en este momento, en Apocalipsis 11, estamos anunciando un cambio. ¿Y qué producirá este cambio? ¿Qué tiene que suceder para que este cambio ocurra? Muy simple. Israel deberá ponerse a cuenta con Dios. Y por tanto, no deberíamos sorprendernos cuando veamos el siguiente capítulo, capítulo 12, el cual se trata de que nosotros tengamos el entendimiento adecuado sobre Israel, el pueblo de Dios. Así que prepárate tu corazón y tu mente para este estudio, y que este estudio sea de edificación para ti, ministro de Jesucristo, para ti, oveja del Señor, para ti, sierva del Altísimo, porque el Cristo de la gloria está por venir. Así que desea, anhela, obedece, confía en ese Dios milagroso. Y yo no sé por las situaciones que estés atravesando, pero déjame decirte que nuestro Dios reina, nuestro Dios reina, nuestro Dios reina, nuestro Dios ha vencido, nuestro Dios nos ha dado poder, autoridad. Somos más que vencedores en el Mesías, Cristo Jesús. Que Dios te bendiga rica y poderosamente. Shalom, bendiciones. Tu ofrenda ayudará a que este ministerio se expanda a través de la radio y la televisión. Dios bendice al dador alegre. Shalom. Hola, buenos días. Le habla su hermano en Cristo, Fran Segovia, del programa Nuevas de Salvación. Hace unas semanas estuvimos orando por tu sobrina Carmen, que presentaba un problema sobrina, de salud. Natividad, Nati. Claro, en pleno servicio, la chica hizo videollamada, me tocaba predicar en ese entonces, y estuvimos orando por ella, porque ¿qué problema tenía? A ver, cuenta el milagro que ha hecho Dios en su vida. Lleva mucho tiempo con una cosa rara en la lengua. Y ya los médicos no sabían qué hacer en Huelva, y le dijo a la doctora que le iban a cortar la lengua. La mandaban a Sevilla a cortarle la lengua. Hicimos oración aquí. Busca un médico por internet y el Señor la manda a un médico, a un doctor. Le cuenta lo que le está pasando, dice, no te preocupes, Natividad, que en ese equipo trabajo yo. Que no se te va a cortar la lengua. Gloria a Dios. A no ser que vamos la cosa muy mala, pero así como así no se te va a cortar la lengua. Estuvimos orando por ella, la pusimos aquí en el vídeo. Cristo ahora veo, óyeme, esa mujer solo huele a monte, esa mujer solamente huele a aceite de oliva, esa mujer solamente huele a mirra, esa mujer solamente huele a proceso. Decían una gran voz: El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos. Oí decir: Aquí está, sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.